el taoísmo no proclama una ética especial y no se concentra en la búsqueda del bien, ya que todo es natural. El bien como el mal y los contrarios emergen automáticamente uno del otro. Desde que se nombra una cosa, cualquiera que sea, su opuesto aparece inmediatamente. Así hay esencialmente dos grandes principios fundamentales e inseparables. El yin femenino, que simboliza la belleza, la dulzura, la quietud, la tierra, la luna, etc. Y el yang masculino, simboliza la verdad fuerte y penetrante, el cielo, el sol, etc. Su representación más clásica, los dos están separados por una línea sinuosa y enlazados, de manera que el contorno de cada uno es igual al contorno total de los dos y que la mitad yin, la negra, contiene un punto yang, blanco, y viceversa. Se trata de dos opuestos fundamentalmente complementarios. Esta tesis de las polaridades opuestas y complementarias, ya mencionada, como la agresividad y la ternura, masculinidad y femineidad, autonomía y dependencia, perfeccionismo y abandono, etc., es frecuentemente trabajada en la Gestalt. El taoísta venera el cuerpo, al que no considera como una prisión para el espíritu, sino como una morada. Busca entonces el empleo de técnicas vivificadoras. Se trata de vivir el aquí y el ahora, ya que el pasado es un peso muerto y solo el presente está vivo. En lo que se refiere a la Gestalt, quiero dejar claro aquí el estrecho parentesco de estos conceptos con la expresión libre y espontánea, en el sentido de lo que aparece, la importancia del cuerpo como morada del espíritu, la liberación en relación a las introyecciones, el trabajo de integración de las polaridades contrarias, la concentración en el aquí y el ahora, la teoría paradójica del cambio que implica, primero, la aceptación de lo que se es, y el principio del continuum de conciencia, el flujo permanente de construcción y destrucción de gestalts. Propone entonces al hombre convertirse en imperturbable, aunque el universo entero se desplome. El tantrismo, así como el budismo zen, busca la iluminación, el satori, aquí y ahora, pero a diferencia del anterior, se apoya en una cantidad de elementos sensoriales, como son los yantras, que son representaciones lineales geométricas del cosmos, los mantras, sílabas o sonidos rituales, vibraciones sagradas, los mandalas, que son composiciones gráficas más complejas con base en un círculo, utilizados como apoyos simbólicos para la educación y la meditación, y los mudras, movimientos rituales sagrados, con frecuencia realizados con las manos. El método tántrico tiene algo único, su riqueza de técnicas que utiliza para todas las cosas buenas o malas, como en el judo, donde el alumno aprende a tomar ventaja del peso del antagonista. Los obstáculos son aprovechados como instrumentos para ayudarse a tomar impulso. En la mayor parte de los otros caminos espirituales es necesario ir de las tinieblas hacia la luz, mientras que los yogis acogen a ángeles y demonios como sus aliados. Este aspecto del budismo tántrico ha conducido al gran error de confundirlo con la insubordinación de las costumbres, ya que si bien que todas estas cosas sirven como medio, deben ser empleadas oportunamente. El símbolo sexual, ampliamente utilizado en los textos de la iconografía tántrica y fuente de numerosos malos entendidos, debe ser comprendido como una franca aceptación del sexo como la más poderosa de las fuerzas que motiva a los seres vivientes,
Simboliza la unión de los opuestos, la doctrina que forma la base misma del todo el sistema tántrico. Se trata de hecho de despertar todas las energías disponibles en el cuerpo, en las emociones y en el espíritu. Una de sus definiciones dice: el eslabón vital de acceso a la verdad es el cuerpo humano, con el conjunto de sus sentidos y la experiencia del mundo exterior. Vaya, parece que leyéramos una definición de la Gestalt. El Zen enseña que el despertar, el Satori, está al final de la espera atenta, que debe ser una vigilancia sin objeto. No hay nada que esperar, lo que llega, llega. No hay leyes, reglas ni fines en la naturaleza ni en los pensamientos. Reconocemos aquí una postura cercana a la actitud fundamental del gestaltista, en el awareness confiado y atento. No empujes el río, él corre solo. Se trata de practicar el dejarse llevar y de pasar sin parar de una cosa a otra, a cada momento, con un perpetuo desapego. Nada es permanente, solo la inconstancia es permanente. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. El tiempo no es una línea continua, sino una sucesión de punto del ahora, que no deja ninguna huella. El pasado y el futuro no existen, solamente el aquí y ahora. Es aceptar la realidad, es también un principio fundamental y una experiencia zen en la práctica de la concentración, observación durante el zazen. Es aceptar esta realidad, incluida la nuestra, tal y como se presenta en nosotros, a veces afortunada y a veces dolorosa. Aunque amemos las flores, ellas se marchitan. Aunque odiamos la mala hierba, ella crece. Se cultiva entonces el no pensamiento, que parece emanar de las capas profundas subconscientes del cerebro central movilizadas por la meditación sin objeto, la cual favorece, como se sabe, un reforzamiento y una extensión del ritmo alfa, que permite una sincronización del cerebro derecho de las capas corticales y subcorticales, y por lo tanto una conciencia más clara de las emociones experienciadas por el cuerpo. El proceso terapéutico reside en esta secuencia: dejar llegar la producción mental, lo que supone un mínimo de confianza en sí mismo; mantener la concentración sobre el fenómeno que se presenta sin prolongar de ninguna manera su existencia, lo que supone que conserva un mínimo de humor ecuánime y de lucidez; abandonar el fenómeno y regresar al objeto de la meditación. Si se reúnen estas condiciones, se presentan sin cesar formaciones mentales patológicas y el sujeto las afronta, las ve y se desprende de ellas. Encontramos aquí la sucesión interrumpida de las formaciones y destrucciones de gestalts en el continuum de conciencia. El Zen no es un conocimiento que se agrega a los otros, menos aún un objeto de especulación intelectual o de discusión. Es, y no puede ser, sino una experiencia personal, la más íntima que se ha tenido, algo que nadie puede hacer en nuestro lugar. En Zen decimos que un hombre no conoce el calor y el frío sino por el contacto que tiene con las cosas. Aquí todo se explica por la experiencia vivida. El desarrollo Zen no se puede concebir sin ayuda de un maestro y comprende un periodo de sumisión total a su autoridad, lo que constituye sobre todo una buena llamada de atención contra la introyección de cualquier modelo. El proceso mismo de la Gestalt implica en principio la toma de responsabilidad autónoma del cliente desde el comienzo. El Zen insiste en la riqueza de la inmovilidad,
equilibrio dinámico del Zazen, mientras que la Gestalt valora mucho el movimiento. La práctica Zen demanda una disciplina asidua, aun si tiene como objetivo, en último lugar, favorecer el poder dejarse llevar y abandonar el yo, mientras que la Gestalt autoriza a veces un cierto hedonismo, pudiendo inclusive pasar por periodos de egotismo, caricaturizado sobre un modo provocador por la célebre plegaria de Peirce.